de ventas de hombres de valor que me tarde bastante para que salgan con hambre y compren churrasquitos, ¿verdad? Como sabe, todos los días de culto hacemos ventas pro terreno. Todo lo que se vende va dirigido hacia ese fondo para comprar un terreno propio. Le estamos pidiendo al Señor que muy pronto ese terreno va a ser una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es 15 de septiembre. Yo no sé si recuerda cuando usted estaba en el colegio, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela y cuando era el acto cívico, ¿verdad? Nos hacían pararnos, ¿verdad? De estar firmes, cantar el himno nacional, la jura, la bandera, ¿verdad? Y eran hermosos tiempos en nuestra niñez, adolescencia, donde nos inculcaron ser patriotas. Y yo quiero hoy, pues, que juntos nos podamos poner de pie, podamos orarle al Señor por este bello país de Guatemala, país donde usted y yo nacimos, ¿verdad? La mayoría, donde hemos sido bendecidos por Dios, donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto el favor de Dios, donde la bendición ha estado sobre nosotros y sobre nuestras familias. Guatemala es un país bendecido por Dios. Sí, a mí me molesta cuando alguien comienza a hablar mal de su país, porque somos guatemaltecos. Usted nació aquí en Guatemala. Sí, bendigamos a nuestros gobernantes, que Dios se apiade de ellos, pero nuestra labor es orar por ellos, orar por nuestras eminencias, orarle al Señor porque nos dé sabiduría a nosotros como ciudadanos guatemaltecos a ser hombres y mujeres de bien. Seamos hombres agradecidos con Dios por haber nacido en esta bella tierra, Guatemala. ¿Cuántos dicen amén? Así que cierra tus ojos y vamos a orar esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy queremos darte gracias por tu fidelidad para con Guatemala, Señor. Hemos visto el favor, Señor, que tú has tenido para esta nación. Hemos visto, Señor, que Guatemala es una buena tierra. Señor, reconocemos que en Guatemala hay muchos hombres y mujeres trabajadoras que día con día sacan adelante a su familia. Hombres y mujeres responsables, Señor Jesús, que han hecho de este país una gran nación. Sé, mi Dios, con todo mi corazón, Señor, que habemos muchos cristianos en este país. Y a causa, Señor, de tu nombre y la bendición que está sobre este país, a causa de cada iglesia, cada congregación que levanta un clamor, que levanta un tiempo de oración por Guatemala, Señor, tu ira no ha sido desatada sobre este país donde también ahora hay mucha maldad y mucha perversidad. A causa de un remanente, Señor, como el que hoy estamos acá, Señor, donde tú escuchas las plegarias, las oraciones que levantamos a favor de nuestra nación. Hoy oramos y te damos gracias por este año más de independencia soberana y libre, por este año más, Señor, que podemos tener en este país libre culto, donde podemos exaltarte, predicar tu palabra libremente. Gracias, Señor, por la tierra que es Guatemala, Señor Jesús, una tierra fructífera, una tierra donde está tu bendición. Señor, bendecimos la vida de cada agricultor, de cada campesino, de cada familia, Señor Jesús, que es parte de esta bella nación. Hoy en tu nombre te pedimos que tú sigas guardándonos, que tú sigas protegiéndonos y que sigamos siendo como un faro de luz a las naciones, Señor, según la profecía y la palabra que ha sido dada sobre esta nación. Hoy bendecimos, mi Dios, cada familia representante, Señor, que está hoy en esta casa de Guatemala, Señor. Bendice, mi Dios, a cada hijo, a cada hija, a cada miembro, Señor, de cada congregación, Señor, de los diferentes puntos cardinales de Guatemala, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste y hacia el este. Guatemala sea siempre bendecida por ti. Gracias, Señor, por ser parte de esta hermosa nación y ser parte, Señor, de un nuevo mover donde tenemos la convicción que tú vas delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Tal vez si me hace el favor de quitarla. Muchas gracias. Que Dios bendiga. ¿Cuántos vienen contentos esta mañana? ¿Cuántos son felices de saber de que vivimos en un país lleno del favor y de la gracia del Señor? Amén. Diga conmigo, Dios ha sido más que bueno. Si usted no lo cree, creo que usted tiene un problema de ser mal agradecido, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Aún en las peores situaciones que hemos pasado, aún las dificultades, aún situaciones que tal vez hemos vivido, Dios ha seguido siendo bueno con nosotros. Y quiero tomarme esta mañana, amado hermano, unos minutos para predicarte la palabra de Dios, para hablar acerca del poder de la palabra de Dios.
Yo no sé si en esta mañana hay personas aquí que les guste la lectura. Conozco algunos que son muy buenos lectores, que les gusta leer libros y se los devoran y pasan, usted los ve leyendo y leyendo y leyendo, ¿verdad? Y les gusta mucho leer. Yo no sé si en esta mañana hay personas que les gusta disfrutar, leer la palabra de Dios. Hay tantos y tantos libros de superación personal, de finanzas, de hasta cómo enamorar, ¿verdad?, a la chica, cómo hacer para ser feliz. Hoy hay tanta diversidad de cantidad de libros que te dan ciertas claves o te dan ciertos parámetros para ser un mejor hombre, un mejor empresario, un mejor trabajador, de tantas cosas que pueden existir y que son buenas. Mucha de esa lectura te culturiza, te hace una mejor persona, con mejor inteligencia o sabiduría. Pero hoy quiero decirte, amada iglesia, que nosotros como hijos de Dios, si en algo nos deberíamos de deleitar, es en la bendita palabra de Dios. Si en algo tú deberías de meditar de día y de noche, dice su palabra, es en este manual de vida. Es lo que Dios tiene para nosotros. Y quisiera seguir enfocando esta serie o estos temas que hemos estado predicando, que tenemos que comprender que si tú y yo somos cristianos, que si tú y yo somos hijos de Dios, es la bendita palabra de Dios la que nos tiene que mantener de pie. Son sus promesas, es su palabra. Lo decía en el primer servicio y te lo recuerdo a ti también. Cada adversidad, cada problema, cada situación por la que estés pasando, Dios tiene una palabra para ti. Dios sigue hablando a sus hijos, Dios sigue hablándonos a través de su palabra. El problema es que muchos de nosotros se nos ha hecho mucho más fácil ahora en llamar a alguien que Dios usa en lo profético, en decir, mire, ore por mí porque estoy pasando esto. Y es que a usted Dios lo escucha más porque está más cerquita de Dios. Eso no es así. Si tú un día reconociste a Jesús como tu Señor, tú también eres hijo de Dios y Dios también escucha tus oraciones y Dios también contesta tus oraciones. Dios sigue hablando. Y en estos últimos tiempos que el Señor está por venir, tú y yo deberíamos de estar en una relación tan íntima donde continuamente estemos escuchándolo hablar. Pero a veces queremos de que alguien venga a darnos una palabra profética, que alguien venga y me diga qué es lo que estoy pasando, qué es lo que necesito, cómo soluciono mis problemas. Amado hermano que hoy estás acá o amigo que estás acá, todos, dice la Biblia, tenemos libre entrada al trono de su gracia. Por la sangre de Jesús el velo fue roto. Usted no necesita de un intermediario para hablar con el Padre. Solamente Señor Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Así que quiero seguir esta mañana hablándote acerca del poder de la palabra de Dios. Y Israel decía algo bien interesante cuando Malaquías dice, probadme ahora en esto. Esa es palabra de Dios. Eso es Dios hablando. Es la única vez en que Dios habla que lo probemos. Si no, derramaré bendiciones hasta que sobreabunde y abriré las ventanas de los cielos sobre cada uno de nosotros y serán tierra deseable. Es palabra de Dios. Dime qué circunstancia estés viviendo y yo te daré una palabra que venga de parte de Dios en la Biblia, porque cada circunstancia tiene una respuesta de parte de Dios para nosotros. El problema es que muchas veces tomamos nuestras propias decisiones o pensamos de X o Y manera que es lo mejor, pero cuando usted va a la palabra de Dios, usted va a encontrar vida. El día en que su servidor no use la Biblia para predicar, ese día yo le doy todo el permiso para que me saquen de esta iglesia, porque usted aquí viene a escuchar palabra de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero, no lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Aquí usted va a escuchar palabra de Dios. Aquí usted va a escuchar palabra de Dios, no de un hombre, no de un pastor, no de un profeta, no de un evangelista, palabra de Dios, porque usted aquí va a leer la Biblia. Aquí va a leer lo que dice la palabra de Dios. Y quiero empezar con esta enseñanza, que cómo es que Dios a través de la Biblia nos enseña el poder de su palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo está inspirado por Dios.
Y me llama la atención cómo empieza la Biblia y cómo termina en el Apocalipsis. Pero la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, la manera en que Dios hizo la creación. ¿En cuántos días la hizo? En 7 días. Bueno, la hizo en 6 y el séptimo día descansó, ¿sí? Y hoy vamos a aprender, tal vez usted no lo ha visto o no lo había visto de esta manera, pero ¿qué es lo que Dios hace? Porque cuando Dios dice algo, se produce algo. Si Dios da una palabra, esa palabra causa un efecto y se convierte en una realidad. Por eso dice su palabra que cuando Él habla, cuando su palabra sale de su boca, no regresará a Él vacía sin antes cumplir con el propósito por el cual fue enviada. Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. El problema es que muchos de nosotros no estamos escuchando a Dios hablar. El problema es que muchos de nosotros tenemos tantos afanes y tantas cosas en nuestra mente. Y disculpe que se lo diga. Y disculpen por los invitados, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en la iglesia físicamente, pero andamos divagando por todos lados. Y Dios está hablando a través de su palabra. Escuche esto, no es a mí a quien me ofende si usted está con el teléfono jugando o viendo internet o qué sé yo, haciendo cualquier cosa, cuando Dios está hablando a través de su palabra. Yo no voy a dejar. Bueno, si sirve en esta casa lo voy a regañar de aquí, desde el púlpito, ¿verdad? Porque ya se lo hice ver. Pero usted viene a escuchar palabra de Dios. Nadie viene aquí a perder el tiempo. Nos congregamos por 3 razones básicas. La primera es para exaltar y adorar el santo nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted viene aquí porque viene a exaltar junto a sus hermanos al único que merece toda gloria y toda honra. Por eso venimos a exaltarlo a Él. La segunda razón, déselo fuerte al Señor Jesús. La segunda razón por la que usted viene a esta casa es porque viene a congregarse, viene a ser parte de algo. Aquí en esta casa usted va a aprender a tolerarse uno con otro, porque no todo el mundo nos cae bien. Hay ciertos hermanitos que son duros, ¿verdad? Y cuesta, son difíciles de comprender. O sea, a veces yo le oro al Señor, Señor, por favor, o te lo llevas o te lo mando. No, son bromas. Pero a veces, amado hermano, el congregarnos también representa ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque como familia nos congregamos, compartimos, nos involucramos en la visión de esta casa, le servimos al Señor en los diferentes ministerios que esta casa tiene. Hoy, por ejemplo, está el grupo de hombres de valor haciendo ventas para el terreno que Dios ha puesto muy fuerte en los corazones, que un día será realidad. Y así cada uno de los grupos hace ventas, porque día con día estamos creyendo al Señor que eso va a ser realidad. Como siempre le he dicho, nosotros hagamos lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que Dios ve es la fe y que le creamos a Él. Así que número 1, usted viene a la iglesia para alabar y exaltar el nombre de Dios. Número 2, usted viene a la casa del Señor a congregarse, a tener una común unión, a ser hermanos en Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Y número 3, usted viene aquí a escuchar palabra de Dios. Para eso venimos, por eso nos congregamos. Si me pudieran traer una Coca-Cola bien fría, se lo cerveza. No, son bromas. Bien. Así que quiero hablarte acerca del poder de la palabra de Dios. Porque el poder de la palabra de Dios, o más bien dicho, la palabra de Dios es poder, es vida. Cuando la palabra de Dios sale, algo produce en los ambientes. Cuando Dios está hablando, alguien la está recibiendo. Cuando Dios está dando una palabra, alguien está aquí recibiendo esa palabra. Señor, yo recibo esa palabra. Yo salgo de este lugar esta mañana edificado por tu palabra. Amén. Ah, no, pero si yo dijera, ¿cuántos quieren ganarse 1 millón de quetzales? Ahí sí todos levantarán la mano, ¿verdad? Hoy traigo aquí, me sobraron como 500,000 ahorita ahí. ¿Quién quiere uno? Sus 100,000 cada uno. Pero saldrían corriendo para acá. Porque como son cosas que se ven. Pero yo te traigo un mejor regalo, la palabra de Dios. Porque de nada te sirve tener todo el dinero del mundo si al final se pierde tu alma. De nada te sirve ser una super persona con muchos negocios, muchas empresas, pero al final
tu primer ministerio, tu primer amor se perdió en el camino. Todo hijo de Dios, todo cristiano debería vivir apasionado por el Señor. Amén. Y quiero solo hacerte mención de lo que Dios hizo en la creación, en los 7 días. Si usted lee Génesis capítulo 1, solo voy a leerte el verso del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Escuche de esto, Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. E hizo la expansión y separó las aguas. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Verso 11, después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto. Verso 14, y luego dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar día de la noche, y sirvan señales de las extensiones para días y para años. Luego dice en el verso 20, y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios monstruos marinos. No, ahí no dice la suegra, dice monstruos marinos. Dice, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. No sé, no ese pastor, cómo falta el respeto, van a decir, ¿verdad? Solo es para que se ría un poquito. Y bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Verso 24, y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. ¿Cuál es el común denominador que acabamos de leer? Dijo Dios. Porque lo que Dios dice, se hace. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios, ¿verdad?, sean los animales. Y dijo Dios. Cuando Dios dice algo, se produce algo de lo que Él dice. No es como los novios, ¿verdad?, que dicen un montón de cosas y solo casacas son, ¿verdad? Porque los hombres para casaquear son buenos. Son porque yo ya no soy de eso, ¿verdad? Fui renovado y transformado. Ya no soy hombre, ¿qué van a decir? Fui transformado por el Señor y el Señor cambió mi vida. Entonces, pero una etapa del hombre, por naturaleza, es bueno para mentir, es bueno para hablar grandezas, es bueno para enamorar. Y las mujeres que son endulzadas con las voces o con la manera de que se les habla, fácilmente caen ante los brazos de un hombre incorrecto. Por eso tenga cuidado, amada mujer, de aquellos hombres que mucho wiri wiri, ¿verdad? Y no demuestran nada, ¿verdad? Ay, pastor, si me lo había dicho 10 años antes, no estuviera con ese gordo panzón y pelón. Bueno, quiero dejar eso en tu corazón, porque la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Es la misma de ayer, de hoy, por los siglos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. En ella no hay alteración. En ella no hay modas. Ah, no, pastor, es que eso hace cientos de siglos que fue dicho. Ahora estamos otros tiempos. No, amado hermano, la palabra de Dios es la misma. Ha permanecido igual, porque es palabra de Dios. Cuántos libros no han existido, cuántas historias, y eso se queda en el pasado, pero la palabra de Dios ha permanecido. Esta palabra está escrita casi en todos los idiomas y dialectos alrededor del mundo, por el poder de la palabra de Dios y la influencia que Jesucristo vino a hacer en este mundo. Hasta el día de hoy se sigue predicando la bendita palabra de Dios. Usted tratará de llenar su corazón con lo que usted quiera. Llámele como quiera, todos los placeres de este mundo, tratará de llenarse de eso, pero nada lo va a llenar, nada realmente lo hará feliz hasta que tenga un encuentro con el Señor Jesús, quien es el que cambia las vidas y los corazones, hasta que usted no enciende esa pasión por el Señor, esa convicción que los hijos de Dios tenemos de quién es nuestro Padre Celestial. De lo contrario, amado hermano, muchos seguiremos viviendo solo engañándonos a nosotros mismos. Pero Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos.
La palabra de Dios está más viva que nunca. Y cada profecía escrita en esta Biblia se ha cumplido, porque el Señor viene pronto por su iglesia. El Señor viene pronto por su iglesia. Hay una corriente que se está moviendo muy fuerte, donde está diciendo que no hay rapto, que no hay... que el Señor no vendrá por su iglesia. Están queriendo engañar aún a los mismos cristianos. Por eso la Biblia nos enseña en su palabra que en los últimos días muchos tratarán de engañar aún a los escogidos. La palabra dice que el Señor vendrá por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que creemos. Si usted tiene como convicción este libro, que es la bendita palabra de Dios, su vida tiene que ser diferente a lo que la mayoría de gente vive allá afuera. Porque lo que está escrito aquí es palabra que llena el alma. Son palabras que transforman. Dice la escritura que la palabra de Dios llega a lo más profundo del corazón y que aún discierne los pensamientos. La bendita palabra de Dios. Y quiero que me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer un poco la Biblia. Si usted no trajo Biblia hoy, péguese con algún cristiano que sí tenga. Como siempre le aconsejo, cómprese una Biblia. No me voy a cansar de decírselo. Cómprese una buena Biblia. Así como tiene un buen celular, cómprese una buena Biblia. Ahorre y cómprese una buena Biblia. Lleve su Biblia consigo. Si va a la iglesia, si va a algún lugar, no para que digan, ve ahí que ahí va un cristiano, aleluya, un pandereta. No. Porque siempre cuando usted está en una reunión, en un culto, usted puede abrir su Biblia y deleitarse en lo que dice ahí sin tener la picardía o se me fue la palabra, la intención de repente le entra un mensaje, otro mensaje, y cuando siente, en vez de leer la Biblia, está viendo los mensajes, ¿verdad? Tenga una Biblia física. Eso le va a ayudar un montón. Estudie la palabra de Dios. Dice Primera de Reyes, capítulo 17. Escuche esto. Versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino... ¿Por qué dice? ¿Quién estaba hablando ahí? Elías. El profeta Elías. Y mire, tengan cuidado con esto, porque hoy en día esa palabra es muy mal usada. Muchos hombres, pastores, siervos, evangelistas, profetas usan mucho esa palabra. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no estoy mintiendo. Yo digo, ¿será que tiene entendimiento de lo que está diciendo? Vivir en la presencia de Dios y poner a Dios como fundamento. Elías verdaderamente vivía en la presencia de Dios. Pero hoy en día mucha gente quiere dejar una buena impresión o impactar a las personas con palabras muy bonitas. Yo a veces hasta tartamudeo para hablar. A veces me pongo tan nervioso cuando predico que todavía me tartamudeo. Y a veces se me nota y yo digo, no, que lo pasó bien. Se lo prometo, me pongo nervioso. Pero cuando subo a este altar, el Espíritu Santo desciende sobre mí. Y entonces dejo que Él haga lo que Él quiera. Porque no soy yo. Por eso dice la Biblia que de lo más vil escogió el Señor. Y yo quiero dejar eso en tu corazón esta mañana. Cree en la palabra del Señor. Porque es la palabra del Señor la única que produce cambios. Y el profeta Elías, dice la Biblia, que cuando estaba esa maldad en el pueblo de Israel, se habían alejado tras otros dioses, su corazón se había desviado, tenían otros dioses, y por eso él va y da ese dictamen. Escuche esto, esa palabra que Elías fue a dar, no la fue a dar porque él quiso. No fue a decir, hoy voy a ir a ponerse en su lugar y voy a mandar un juicio sobre ellos. No, esa palabra venía de parte de Dios. Dios había mandado a Elías a dar esa palabra. Por eso Elías va con la convicción. Y escuche lo que dice luego. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí
y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente a Jordán, y beberás del arroyo. Escuche esto: y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Tendrías tú la misma actitud? Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios dio una palabra, y este hombre obedeció la palabra, y por consiguiente lo que Dios había dicho se cumplió al pie de la letra. Pero ni usted ni yo comía carne en la mañana y carne en la tarde. ¿Qué talitos? Allá está mi hermano Talitos. Todos los días comía carne, comía bien. Algunos días de la estancia, otros días de Joselito, ¿verdad? Otros días de la media cancha. Todos los días. Dios había dado una palabra que si Elías obedecía, tendría la bendición de Dios, donde no le faltaría nada. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado palabra? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho por este camino es, y tú has tomado decisiones incorrectas y no has querido obedecer? Y la bendición de Dios ahí ha estado. Dios quiere bendecirte más de lo que tú y yo podemos imaginar, pero muchas veces por nuestra testadurez, muchas veces por tomar nuestras decisiones, no obedecemos a Dios. Y al no obedecer a Dios, automáticamente la bendición que venía de Dios ya no llega a nosotros. ¿Se recuerdan hace 2 o 3 semanas cuando empezamos esta serie? Les comenté cuántas promesas de Dios había en la Biblia. Más de 3.500 promesas de Dios para nosotros, sus hijos. 3.500 promesas de Dios para mi vida. Y donde les enseñábamos que unas son incondicionales y otras son condicionales. Las incondicionales no tienen nada que ver con la bendición que Dios tiene para mí. Y las condicionales son aquellas que se desatan a través de la obediencia. Entonces escuche lo que dice luego el verso 5. Verso 7, perdón. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿Palabra de quién era? Mira, hermano, Dios sigue hablando. Solo ocúpese de que sea la palabra de Dios la que usted está escuchando. Asegúrese que sea Dios hablando. Antes de tomar decisiones, que vengan de parte de Dios. Porque si vienen de parte de Dios y usted está tomado de la mano de Dios, téngalo por seguro que no importa lo que pase, Dios estará con usted. Y la palabra que Él le dio se cumplirá al pie de la letra. Y luego dice la palabra, vino palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué hubiera pasado si Elías se revela a Dios? Ahora, Señor, primero me dijiste que diera una palabra y ya hay sequía en ese lugar. Después me mandaste a un arroyo. Si bien comí carnita rica, ¿verdad? Y panito, pero ya me cansé. Y ahora que quieres que vaya a la casa de una viuda. La viuda es lo más seguro que ni siquiera tiene dónde darme de vivir o de comer. ¿Se imagina Elías reprochando? ¿Se imagina Elías tomando decisiones? Yo no voy, que vaya otro, ya me cansé. Elías obedeció, porque la obediencia trae bendición de parte de Dios. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, escuche esto, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo creo que un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿verdad? Porque eso todo lo podemos hacer. Pero cuando ya se trata de algo más, muchas veces endurecemos nuestro corazón. Porque Elías le dice a esta mujer viuda, tráeme un vaso de agua, mujer. Y luego dice la palabra de Dios, y ella respondió, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Mire esa situación que pasa acá. Porque imagínense a Elías ver esa situación en la cual lo más seguro él también tenía hambre, y cuando le dice tráeme algo de comer, la mujer le dice mi señor, no tenemos nada, tengo un poquito de masa que vamos a hacer un par de panitos y es nuestra última comida y no hay más comida. ¿Se imagina usted lo que la gente puede haber pensado? Uy, ese Elías es un vividor, de la pobre gente se está aprovechando. Lo que no sabían era lo que esa obediencia en esa mujer iba a reproducir en su vida después. Y muchas veces así andamos en la vida, reprochando, diciendo Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué a otra gente? ¿Por qué a mí? Y vivimos en una vida de reproche tras reproche. Y escuche, porque a mí me impacta lo que Elías hace. Porque tal vez si hubiera sido yo, hubiera sido usted, se hubiera buscado unas bolsas y no, pobre mujer, está más fregada que yo, ¿verdad? Mire, tengan que sea 10 queseros para las tortillas. Pero mire lo que hace Elías, y dice la palabra de Dios en el verso 13. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo no, don Chon hubiera hecho? Imagínense esa escena donde esa mujer viuda no tenía nada de comer. Llega un extraño y le pide comida y le dice todavía con gusto, ¿verdad? Mira, no te preocupes, andase lo que dijiste, pero primero dame a mí. Primero dame a mí, escucha eso. Y quiero que la pongas a cocer bien, porque a mí me gusta tostadita, así en las brasas, ¿verdad? Con gustos todavía. ¿Qué hubiera pasado si la mujer le dice, ¿y usted qué se cree? Vaya a ver quién le va a comer, aquí no tengo para usted. Ella misma hubiera cerrado la bendición que Dios tenía para su vida. Porque escuche lo que sucede. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Wow. Dáselo fuerte a Jesús. La obediencia produce bendición de parte de Dios. Ni lenta ni perezosa la viuda se fue e hizo tal como Elías le había pedido, porque había sido dada una palabra de parte de Dios, no de hombre. Pero hoy todo el mundo parece tener una palabra fresca, una palabra nueva que te viene a mover las emociones. No, amado hermano, la palabra sigue siendo la misma. Dios sigue esperando que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él nuevamente. Él sigue esperando que tú te apasiones y lo ames con todo tu corazón y que le sirvas con todas tus fuerzas. Él sigue esperando que muchos de nosotros regresemos al camino donde un día nos apartamos y nos alejamos. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Esa palabra, que si bien la dijo un hombre, venía de parte de Dios. Hoy en día hay mucha palabra que no viene de Dios, y muchos hombres están diciendo así dice el Señor, y muchos hombres están hablando en el nombre del Señor, pero Dios no ha dicho nada, y luego no se cumple la palabra y la gente comienza a hablar mal del pastor, del profeta, hablar mal de Dios, que Dios no me cumplió, que Dios me prometió, cuando Dios nunca dijo nada. Por eso, si usted quiere que Dios le hable, la manera más efectiva es de rodillas en su presencia, y téngalo por seguro que Él le hablar directamente a su corazón. No ande buscando quien le dé palabra, busque su presencia, que ahí Dios le va a hablar. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Luego está la historia, y quiero ir terminando con eso. Tal vez puedo pedir a la persona del teclado. Luego pasa el momento en el que Elías hace llamar a toda la congregación, y el rey
manda llamar a sus 450 profetas, ¿verdad? Y dice la Biblia, voy a parafraseártelo para no extenderme mucho en este punto, que Elías les hace un reto a los falsos profetas. Pero escuche esto, antes de que suceda esto, cuando estaba todo el pueblo de Israel, Elías da esta palabra. Y dice en 1 Reyes 18:21, y acercándose a Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué preocupante eso. Porque qué triste llegar a un punto donde te da lo mismo Juana que, ¿cómo se llama? Chona que Juana, ¿cómo es? Eso. Qué triste llegar a una etapa de tu vida donde me da lo mismo. Porque Elías, lleno de la presencia de Dios, le dice: ¿hasta cuándo van a estar jugando con Dios? ¿Hasta cuándo vas a estar con un pie aquí y un pie allá? ¿Cuándo te vas a definir? Si Dios es tu Dios, síguelo y sírvele. Apártate para Él, porque lo que está apartado para Él no puede estar siendo contaminado por el mundo. Porque ahora tú eres parte consagrada para Jehová. Eres apartado para Dios. A los que no saben, Kadash significa apartados para Dios. La Biblia dice: aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el tiempo en que estemos aquí en la tierra, nuestra esperanza en lo que creemos es en el que el día en el que el Señor venga por su iglesia, estaremos por la eternidad en su presencia. Y si Él aún no viene, el día en que yo muera en esta tierra, podré decir: Señor, todos los días te serví con todo mi corazón, pero más que servirte, todos los días de mi vida te amé con todas mis fuerzas. Pero habemos muchos que estamos entre sí y que no, en dos pensamientos. Y la palabra dice que no seas de doble ánimo como las olas del mar, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Vuélvete al Señor, vuélvete al amor de tu vida. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona del amor de Dios? Que no importa cuántas veces yo le haya fallado, que no importa cuántas veces le haya dado la espalda o me haya alejado de Él, Él siempre va a estar ahí para recibirme con los brazos abiertos y decirme: te he estado esperando, porque aún no he terminado contigo. Todos aquellos que somos hijos de Dios, si no nos hemos ido de este mundo, es porque Dios no ha terminado con nosotros. Y todavía hay largo camino por recorrer en esta tierra para gloria y honra de su nombre. ¿Conoce la historia? Elías, escuche esto, porque a cualquiera diría: Elías lo que se puso a hacer. No, amado hermano, Dios le había dicho que lo hiciera. Elías no se iba a atrever a hacer algo que Dios no le dijera. Y dice la palabra que Elías dijo: vengan los falsos profetas, vengan ustedes que dicen ser profetas. Quiero que hagan un altar, que pongan su leña, que pongan el sacrificio que van a presentar. Órenle a sus dioses, órenle a sus dioses para que sea consumido, para que el fuego sea consumido, esa ofrenda que le están presentando a sus dioses. Y yo por mi lado haré también lo que me corresponde. Y dice la Biblia que estos 450 falsos profetas comenzaban a gritar, comenzaban a gemir. Dice la Biblia que llegaron a tanta desesperación que comenzaban a sacrificarse ellos mismos, a sacrificar sus pieles, se rasgaban sus pieles porque había aflicción, que no pasaba nada. Y dice la Biblia que Elías comienza a decirles: ¿qué pasó con su Dios? Tal vez está muy ocupado y no tiene tiempo para ustedes. Tal vez se quedó dormido, tal vez se le olvidó. Oh, yo quiero recordarte que tú y yo tenemos un Dios que es todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisciente y que es omnipresente. Quiere decir, Él está en todo lugar, Él todo lo puede. Él es Dios, Jehová de los ejércitos. Él es al Dios a quien tú le sirves. Él sigue escuchando, siempre tendrá el tiempo para ti, siempre estará disponible para ti. Y no pasó nada. Mire lo que hace Elías.
Bueno, me toca mi turno. Y dijo, tráigame 4 baldes de agua y mojen la leña. ¿Usted ha tratado de encender una leña mojada? Solo humo es. No enciende. Y dice, mójenla una vez, mójenla 2 veces, mójenla 3 veces, mójenla 4 veces. Mire qué tremendo. Porque les recuerdo que están en tiempos de sequía. Dice luego en el verso 31, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo Noún, háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Escuche, verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo, escuche esto, este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Es el poder de Dios. Se había manifestado el poder de Dios por la palabra que Dios había dado. ¿Cuántas veces le has dejado de creer a Dios por las adversidades, por los problemas, por las dificultades? Y le has creído más a lo que el mundo te está proponiendo o está haciendo en tu vida, a lo que la palabra de Dios dice. Pudiera pasarte contando aquí toda la mañana, historia tras historia, del poder de la palabra de Dios. Pero quisiera dejar eso en tu corazón, porque, amados hermanos, aquí todos, sin excepción alguna, hemos pasado momentos duros. En algún momento de nuestra vida algunos hemos querido inclusive morir, porque tal vez no le hayamos sentido en la vida, porque tal vez fueron muchos fracasos o muchas desilusiones, porque tal vez nuestra niñez fue muy dura y muy difícil, y nos agarramos de eso para nunca avanzar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y vivimos victimizándonos todo el tiempo, porque por culpa de mis papás, por culpa de mis jefes, por culpa del país donde nací, por culpa del gobierno, por culpa de mis pastores, a todo mundo. Y viviremos así el resto de nuestras vidas si no nos dejamos de victimizar y comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, a renovar nuestro entendimiento. ¿Qué tal si cada día que te levantas, tu primera actitud sea, Señor, gracias, esta hermosa mañana? Pero ¿cómo amanecemos? Sobre todo los lunes. La gran, qué pereza otra vez lunes, madrugar, ir a trabajar. Dele gracias a Dios porque tiene un trabajo. Dele gracias a Dios porque hay provisión. Dele gracias a Dios porque hay un techo en su casa, porque hay alimento. Cambie su manera de pensar, sea agradecido. Viva la palabra de Dios. Deje de quejarse, deje de estar viviendo en el pasado y culpando lo que usted hoy es por todo lo que ha vivido. Amado, todos aquí tenemos historia que contar, pero algunos hemos decidido dejar eso atrás, poner nuestra mirada en el Señor y avanzar en este mundo lleno de crueldad y maldad, porque no nos basamos en este mundo, nos basamos en las promesas y en la palabra de nuestro buen Dios. No permitas que las adversidades sean más poderosas que la palabra de Dios en tu vida. No permitas que las circunstancias tengan más poder en tu corazón que las promesas que Él te ha dicho que hará contigo. Y le oro al Señor que cada una de estas promesas causen un efecto en tu corazón mientras las voy diciendo.
Porque lo que voy a leerte es palabra de Dios. Porque lo que voy a decirte es lo que Dios dice en su palabra para ti, que tal vez hoy tú estás pasando esa circunstancia. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Tal vez sientes que no puedes salir de tu pasado y no puedes avanzar en la vida a causa de lo que un día viviste. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tal vez sientes temor, tienes miedo ante la vida. La palabra de Dios dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tal vez vives preocupado, con angustias. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tal vez sientes que ya no vas a lograrlo, que ya no hay fuerzas, que no es posible que puedas lograr esos sueños que has querido. La palabra de Dios en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez hoy te sientes cansado. La palabra de Dios te dice en Isaías 40:31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tal vez hoy te sientes cargado por tantas situaciones en tu vida. La palabra de Dios te dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo, Jesús, los haré descansar. Tal vez te sientes débil, sin fuerzas. 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez te sientes desamparado y crees que nadie te ama. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tal vez estás pasando un tiempo de escasez. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tal vez hoy te sientes enfermo. La palabra de Dios dice en Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal vez hoy te sientes triste. Su palabra dice en Salmos 30:11, y tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Te sientes desprotegido. Su palabra dice en Salmos 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te sientes sin esperanza. 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por último, tal vez no sabes qué va a pasar en tu futuro, y eso te mantiene con mucha incertidumbre. Su palabra dice en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Para cada situación en tu vida hay una palabra de parte de Dios para ti. No la estés buscando en una empresa, en un negocio, en un jefe, en un hombre, en una mujer. Búscala en el Señor, porque ese es tu lugar seguro. Es el Señor a quien necesitamos. Es su palabra la que nos da vida. Es su palabra la que nos mantiene de pie. Es su palabra la que nos trae convicción al corazón. Porque la emoción, hoy sales de aquí bendecido, qué bonito estuvo, y nomás saliste al carro y se acabó. Pero la convicción trae un cambio de vida, sobre todo en el corazón. Porque comienzas a pensar de una manera diferente, comienzas a alimentar tu vida espiritual, y por consiguiente el fruto del Espíritu de Dios se comienza a hacer una realidad en tu vida como hijo de Dios. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quisiera terminar orando esta mañana, ese mediodía. Cierra ahí tus ojos. Y ahí con tus ojos cerrados,
quiero dejar eso en tu corazón. Muchos de nosotros, muchas veces, nos hemos sentido solos. Hemos sentido que nadie nos comprende, que nadie nos ama. Y eso ha sido una artimaña del enemigo para que no te acerques al Señor Jesús. Este hermoso Salmo 23 nos habla de aquellos que decidimos ser pastoreados por el Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Tal vez hoy tú vienes con situaciones difíciles. Tal vez hoy tú puedas venir triste, decepcionado. Tal vez la vida te ha dado golpes duros que te ha hecho dudar si vale la pena vivir. Y tal vez trataste de encontrar en lo que este mundo ofrece esa felicidad pasajera y momentánea. Hoy yo vengo a darte esta palabra de parte del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice luego también su palabra: el diablo, el enemigo, ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido a darles vida y vida en abundancia. Si esta mañana alguien quiere entregarle su vida a Jesús o quiere reconciliarse con Él, allí con tus ojos cerrados, esto es algo entre tú y el Señor. Si hoy tú le quieres entregar tu vida al Señor Jesús, tal vez lo has intentado de todo. Dice la Biblia en Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de tu corazón. Y si tú tienes la necesidad hoy de entregarle tu vida a Jesús, ese es el momento. Y si alguien en este lugar esta mañana quiere entregarle su vida a Jesús, yo quiero invitarlo a que levante su mano ahí rápidamente. ¿Habrá alguien hoy que le diga: Señor, yo hoy quiero reconciliarme contigo, yo quiero hacer nuevos votos contigo? Y de no ser así, yo quiero dejar esto en tu corazón esta mañana, porque todos aquí somos hijos de Dios. Si ya lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que automáticamente somos adeptos, nos convertimos en hijos de Dios. Hoy quiero dejar eso en tu corazón, amado hijo de Dios. No permitas que ninguna circunstancia y ninguna adversidad, por muy dura que sea, o que sientas que no hay escapatoria, que sientas que no hay salida, no permitas que eso te defina. A ti te define la palabra. A ti no te define lo que diga un hombre o lo que haga un sistema. A ti te define lo que la palabra de Dios dice. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente en guardar los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Jehová tu Dios te ha dado. Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos dudado de tu palabra, porque muchas veces las adversidades en nuestra vida, porque muchas veces las situaciones por las que hemos pasado nos han hecho pensar que tú te olvidaste de nosotros. Nos han hecho pensar, Señor, que somos demasiado pecadores como para que tú te acuerdes de nosotros. Perdónanos, porque eso no lo dices tú, Señor. Tu palabra dice: vengan pronto a mí, que si tus pecados fueran como el rojo carmesí, como la blanca nieve, yo los convertiré. Perdónanos, Señor, porque hemos dudado de tu palabra. Hoy comprendemos y entendemos: el poder de la palabra de Dios causa un efecto. Cuando tú dices algo, Señor, se produce algo en lo espiritual y se convierte en lo material, Señor. Queremos ser hijos e hijas que creamos en tu palabra y que obedezcamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Así que el Señor me los bendiga.
Tengan todos una semana muy bendecida en el nombre de Jesús y esperamos verlos en nuestras actividades entre semana. Muchas, pero muchas bendiciones a todos.